Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Antes que nada, quería decir disculpas porque no pude venir a la sesión inaugural. No sé si se me escucha. Sí. Vale. Quería pedir disculpas, pero por problemas ajenos a mi voluntad no pude asistir, pero bueno, estoy bastante contento porque los dueños me cuidaron bastante bien el portillo en ese sentido. Hoy nos volvemos a ver aquí para presentar una ponencia sobre un tema que comentaba con el secretario de la Fundación, bajo mi punto de vista, que siempre está en boca de todos, un tema, por desgracia, bastante polémico porque normalmente suele acarrear unos pensamientos negativos cuando la migración es algo propio de la humanidad, desde que el hombre es hombre ha emigrado. Y también ha sido un asunto que hemos tratado en otras ocasiones en este espacio, en la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Les animo a visionar la conferencia que dio María Greco en el aula pasada sobre Fuerteventura y su devenir migratorio, isla de partida y isla de acogida, que yo creo que se complementará bastante bien con la que vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar. Una breve reseña del ponente, de Marcos Rodríguez. Es licenciado en Derecho, desde los años 80 ha formado parte de diferentes movimientos sociales, de activismo, principalmente vinculado con asuntos sobre la migración, sobre los migrantes, así como también en su contexto las protestas en contra del establecimiento de la OTAN o diferentes tipos de actividades con comunidades indígenas de América Latina. Hoy nos va a presentar la ponencia Movimientos Migratorios Mundiales, Canarias, Frontera, Muro o Vecindad Puente. Yo creo que es una pregunta bastante oportuna porque siempre hemos tenido en mente la idea de Canarias como un puente y no deja de ser una idea un tanto bucólica, idílica, y sin embargo la realidad que comprobamos casi que a diario es de una ruta de la desgracia, una ruta de la muerte. Y creo que esta pregunta es bastante oportuna, que un especialista que trabaja a diario en este tipo de asuntos, en este tipo de cuestiones, como miembro, como presidente, si no estoy equivocado, de la Asociación Sociocultural Entre Mares, una persona que todos los días está bregando en ello, puede aportarnos un discurso bastante revelador en este sentido. Y sin robarle más tiempo, le cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir hoy. Y muchas gracias a la Fundación Manuel Velázquez por la invitación. ¿Vale? En primer lugar, me gustaría comentarles que lo que yo voy a comentar aquí voy a intentar complementar quizás desde otro punto de vista la charla que en la edición pasada dio la técnica del servicio del SAIM, el servicio que ofrece la Asociación Entre Mares a la población migrante en Fuerteventura, y que pues intentaré complementarla, digamos, no solo hablando desde la perspectiva de Fuerteventura, sino de la perspectiva global de Canarias. Y lo que voy a intentar es, primero, en una primera parte, enmarcar los movimientos migratorios en el mundo. Canarias forma parte del mundo, no está aislada del mundo, y por lo tanto una cuestión como los movimientos migratorios de los que se habla en Canarias todos los días en los medios de comunicación, en cualquier conversación circunstancial, forma parte de esos movimientos globales, ¿de acuerdo? Entonces, entender la situación de la migración actual en el mundo con algunas cifras y algunas claves, creo que puede ser de interés para la segunda parte
en la que me gustaría plantear una reflexión en torno, no que yo voy a hacer una reflexión, sino que la necesidad de que Canarias reflexione sobre las circunstancias actuales, el contexto en el que estamos, los porqués de los movimientos migratorios de los que estamos siendo testigos, y que se plantee las decisiones adecuadas para afrontar los retos que tenemos en relación a esta cuestión. Para no demorarme más, pues me gustaría comenzar, pues, primero con esta primera parte de contextualizar la movilidad humana en el mundo, como dice el título de la charla, ¿no? Como comentaba el presentador, pues decimos, la migración es tan antigua como la humanidad misma, ¿no? Es tan antigua como la humanidad misma desde su propio origen, ¿vale? Yo voy a dar algunos datos que, para que no sean datos controvertidos, ¿vale?, pues los he entresacado del informe sobre las migraciones en el mundo del pasado año 2024, que es el último que se ha publicado, que es elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones. La Organización Internacional de las Migraciones es el organismo de Naciones Unidas sobre migración, ¿de acuerdo? Ese organismo obtiene datos, los sistematiza y los publica todos los años. Son datos que podríamos considerar objetivos, aunque son datos parciales, ¿de acuerdo? Son datos parciales en torno a cuánto hay muchísimos movimientos migratorios en el mundo que no se contabilizan, precisamente por las mismas características que tienen algunas migraciones ocultas, clandestinas. Pues es muy difícil tener datos certeros sobre la migración en el mundo, pero digamos que son datos objetivos y lo más aproximados que este organismo consigue, ¿no? Ellos manejan multitud de datos de todo tipo de orígenes y de países, ¿no? Pues como se puede leer en el prefacio de ese informe, dice: la migración es tan antigua como la humanidad misma. A lo largo de la historia, las personas han migrado en busca de una vida mejor, para huir de conflictos, buscar seguridad o simplemente encontrar nuevas oportunidades, mejores oportunidades de vida. Puede sorprender que la mayor parte de la migración en el mundo actualmente es una migración regular. Frente a la idea que solemos tener, pues los datos constatan que la mayor parte de la migración en el mundo es regular, segura y ordenada. Luego, no es un fenómeno que mayoritariamente sea desordenado ni genere riesgos, ¿vale? Centrada en la región, es decir, la mayor parte de las migraciones en el mundo se producen dentro de las diferentes regiones del mundo. La mayoría de la migración en África se produce dentro de África, la mayoría de las migraciones en Europa se producen dentro de Europa, y la mayoría de las migraciones en América se producen en el contexto americano. Y la mayor parte de las veces está directamente relacionada con el trabajo, con las oportunidades de empleo. Sin embargo, lo que capta la atención en los titulares que vemos todos los días en los medios de prensa formales y en los medios informales, estos nuevos medios que son más sensacionalistas que otra cosa, con poco rigor, etc., pero no solo en ellos, también en los medios de comunicación formales, los titulares muestran solo una parte de la historia. La migración es un problema profundamente afectado por la desinformación y por la politización de esa realidad. Y las narrativas dominantes se han alejado mucho de las descripciones equilibradas y precisas de la migración, tanto de sus verdades simples, como esta, que es tan antigua como la humanidad misma, como de sus complejas realidades específicas, porque no hay que dejar de reconocer que los grandes movimientos de migración generan situaciones complejas.
Esas situaciones complejas no necesariamente tienen que ser dramáticas, no necesariamente tienen que ser, pero sí son complejas, no obedecen ni a una sola causa, ni se pueden solucionar con 4 trazos, con 4 pinceladas o con 4 propuestas, ¿vale? Según las estimaciones actuales de las Naciones Unidas, hay alrededor de 281 millones de personas migrantes internacionales en el mundo. Cuando hablamos de migrantes internacionales son países que son personas que se mueven de un país a otro. No estamos contando las migraciones dentro de los propios países. 281 millones en el mundo. Eso equivale, es una cifra impresionante, sin embargo equivale al 3,6% de la población mundial. Solo el 3,6% de la población mundial migra de un país a otro. Sin embargo, un número cada vez mayor de personas se ven desplazadas, tanto dentro como fuera de su país de origen. Es decir, la tendencia de estos 281 millones es una tendencia al alza. Esa tendencia se debe a conflictos, a violencia, inestabilidad política o económica, así como un elemento novedoso que es el cambio climático y desastres relacionados con este tipo de cuestiones, ¿vale? Bien, creo que es un aspecto muy novedoso en los últimos tiempos de la migración humana, aunque no es único en la historia, ¿vale? Me refiero, probablemente la salida del ser humano de África por primera vez también tiene que ver, entre otras razones, con cambios climáticos, ¿vale? Pero actualmente se está constatando que una parte importante de esos movimientos, de esta tendencia al alza, tiene que ver con la situación cambiante del clima en el mundo. En 2022 había 117 millones de personas desplazadas. Cuando hablamos de desplazados, hablamos de que esos 281 millones de migrantes en todo el mundo, una parte de ellos son desplazados, es decir, no se mueven de forma voluntaria, sino que son desplazados por distintas circunstancias, normalmente conflictos o desastres naturales, ¿vale? 117 millones son desplazados y 71,2 millones de ellos son desplazados internos, dentro de los propios países. El número de solicitantes de asilo, es decir, personas que migran huyendo de la persecución política, religiosa, etc., el número de solicitantes de asilo ha aumentado de 4,1 millones en 2020, que es el otro día, a 5,4 millones en 2022, que es la última cifra de la que dispone Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Eso es un incremento de más del 30%, de solicitantes de asilo en los últimos, en esos 2 años, del 20 al 22, un 30%. Muchas personas se ven excluidas de las vías habituales y en ocasiones recurren a canales irregulares que resultan extremadamente peligrosos. Estos canales reciben una considerable atención mediática, ¿no? Frente a decimos que la mayoría es una migración regular, pues bien, hay una parte de esa migración que se ve excluida de esas vías regulares y ese hecho, que es un hecho parcial dentro de la migración en el mundo, recibe probablemente la mayor parte de la atención mediática por parte de los medios de prensa. Y su uso a menudo socava la confianza en la gobernanza y alimenta una narrativa distorsionada que se está utilizando en todo el mundo para obtener beneficios políticos a corto plazo. Si nos fijamos, hoy mismo podemos abrir el periódico, cualquiera de los periódicos en Canarias o en general en el Estado español, y hay una tremenda polémica en torno al nuevo Real Decreto Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que los menores migrantes que llegan a Canarias no acompañados, el resto del Estado colabore en su atención para una atención adecuada de estos niños, niñas y adolescentes. Si observamos también el debate, poco se habla de las necesidades de esos niños y niñas hoy en cualquier medio de comunicación, y de lo que se habla fundamentalmente es del debate político en torno a esa medida. Cuando digo el debate político me refiero fundamentalmente al debate partidista.
qué opina un partido, qué opina otro partido, quiénes se van a negar a acoger migrantes porque consideran que no sé qué, quiénes dicen lo contrario, ¿vale? Un debate partidista. En mi opinión, y coincidiendo con este informe, lo que se busca es obtener réditos políticos a corto plazo. Pero eso es lo que sucede en Canarias. Vemos las últimas elecciones en Alemania, en la República Federal Alemana, y el centro del debate en Alemania para esas elecciones ha sido la política migratoria. Pero es que si vemos las últimas elecciones en Estados Unidos, el centro del debate político partidista fue también la cuestión migratoria. Dice, por todo ello, la Organización Internacional de las Migraciones ha establecido 3 áreas prioritarias en su plan estratégico del 2024 al 2028 en el que nos encontramos, ¿vale? 3 áreas prioritarias que se plantea la ONU como las cuestiones claves para actuar sobre el fenómeno de la migración. El primero, salvar vidas, obviamente, puesto que esa migración irregular, los desplazamientos forzados, etcétera, están ocasionando un número de pérdida de vidas humanas en todo el mundo, quizás como nunca antes. Luego, proteger a las personas en movimiento, puesto que una cosa es que pierdan la vida y otra cosa es que en muchos casos se ven vulnerados sus derechos fundamentales más básicos. Impulsar soluciones al desplazamiento. Si esos desplazamientos se están produciendo, es porque hay causas que lo generan. Esas causas, en la mayor parte de los casos, tienen solución y por lo tanto hay que buscar soluciones a que esos desplazamientos, cuando son de forma no deseada, se dejen de producir. Y por último, facilitar vías para la migración regular. Eso dice las Naciones Unidas, ¿vale? Si hay una parte de esa migración que es irregular, las Naciones Unidas nos dice hay que contener ese fenómeno, lo que dice es hay que facilitar vías para que esas personas se puedan mover de manera regular. Bien, ahora, cuando hablamos de esto que está pasando a nivel global, me gustaría mostrarle una imagen, a ver si puedo ampliar un poquito. Arriba tiene una flecha, no, más a la derecha. Bueno, ahí también, ¿no? Sí, ahí también. No, un poco más a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Ahí, mira, a ver, pantalla completa. Pero no quiero ampliar el tamaño de la perita, porque si ustedes ven como yo, pues entonces no vamos a ver si... Dale a escape. Vale. Y mira ve arriba en el más, cuando tú ibas a poner... En el medio, un poquito más abajo. Aquí, este. Es la técnica. Muy bien. Vale. Cuando decimos que la población se mueve en todo el mundo, en ese cuadro aparecen, se mueve en todo el mundo y en todos los países, ¿vale? Aquí lo que se destaca es los 20 principales países de origen de la migración, de los que sale la población migrante, y los 20 principales países de destino de esa migración, a los que llegan, comparando los datos de 1995 a los datos de 2020. Y luego finalmente se establece unos porcentajes en relación a la población total, ¿vale? Dentro de esos países, estos números de población migrante en millones de personas están en relación a la población de ese país. Luego ven que hay unas franjas de colores, ¿no? Esos colores representan los índices de desarrollo humano de esos países. De tal manera que, si nos vamos al final, el color azul más intenso, más oscuro, tienen un índice de desarrollo humano muy alto. El color azul más flojito es que tiene un índice de desarrollo humano alto, pero no tanto. Y luego están los otros colores, que es índice de desarrollo humano medio e índice de desarrollo humano bajo, ¿vale? Pues a mí me sorprendió cuando vi este cuadro, y resulta que si nos fijamos sobre todo en el año 2020, en la columna esta del 2020 y en la columna esta del 2020,
vemos cómo los países de destino, evidentemente, están marcados mayoritariamente, los países de destino de la migración, están marcados mayoritariamente en color azul. Es decir, que la gente evidentemente viaja mayoritariamente a países que tienen un alto índice de desarrollo humano, con excepciones. Ahí tenemos Pakistán o India, ¿vale? Pero lo sorprendente es que si nos vamos a los países de origen de la migración, vemos como también la mayoría de la población que migra en el mundo lo hace desde países que tienen un alto índice de desarrollo humano. Es decir, que los movimientos migratorios no son patrimonio de los pobres, de los países pobres que quieren inundar los países ricos. La mayoría de la migración en el mundo se produce de países ricos a países más ricos. Desde países con un alto índice de desarrollo humano a países que tienen todavía un mayor índice de desarrollo humano. Aquí tenemos como país de origen México, la Federación Rusa, China, Ucrania, Filipinas, pero sorprendentemente tenemos también al Reino Unido, ¿vale? Reino Unido o Alemania, que están dentro de los 20 países que más emigrantes generan en el mundo. Población del Reino Unido y población de Alemania que emigra a otros países. Están dentro de los 20 primeros. En Alemania, un 4,4% de sus nacionales han emigrado en el año 2020. Y en el Reino Unido, un 6,4% de sus nacionales viven en otro país. ¿De acuerdo? Eso rompe un poco los esquemas de la migración. Y si vamos a los países con menor índice de desarrollo, pues vemos cómo la India es destino de 6,69 millones de migrantes, Ucrania de 5,77 millones de migrantes, Kazajstán 2,89 millones, Pakistán 6,46 millones, Costa de Marfil 2,2 millones, Jordania 1,3 millones, etc. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esas cifras algo dicen respecto a la idea que solemos tener, algo diferente dicen respecto a la idea que solemos tener de la migración. Esta migración en el mundo, decimos Canarias está en el mundo y nos afecta toda esta situación que se está viviendo en el mundo. Con lo cual sería conveniente dimensionar esos movimientos migratorios mundiales por regiones en el mundo. Y yo voy a intentar destacar al menos las 2 regiones en el mundo con las que más relación migratoria tenemos. Bueno, nosotros recibimos básicamente migración de 3 continentes. Europa, América y África. ¿Vale? Por este orden. Europa, América y África. No África, América y Europa, que es otra idea que solemos tener. ¿De acuerdo? La migración mayoritariamente en Canarias viene de África. Pues no. La migración mayoritariamente viene de Europa. Entendiendo por Europa todo lo que está al norte de las Islas Canarias. Me refiero de población que viene desde el continente europeo. Cuando hablamos de migración que viene del continente europeo, incluimos a la población peninsular española que viene a Canarias. Esa es población que viene del continente europeo, es algo que... ¿no? Yo recuerdo perfectamente hace algunos años el gobierno de Canarias estaba haciendo una investigación sobre los movimientos migratorios para luego poder intervenir sobre ellos y hablaba de la migración, incluía a la población peninsular española a Canarias como datos de migración. Y recuerdo que José Manuel Soria, que era en aquel entonces líder del Partido Popular en Canarias, puso el grito en el cielo diciendo cómo era posible que se calificara a ciudadanos españoles como emigrantes dentro de su propio territorio. En fin, lo que es escandaloso es que se desconozcan cuestiones elementales, básicas, de geografía humana
que siempre ha definido la migración como el movimiento en el territorio. Hablamos de migración del campo a la ciudad. Hablamos de migración del norte de un país al sur del país o al revés, del sur del país al norte del país. Vale, pues eso fue un debate político que acabó con la posibilidad de estudiar por el gobierno de Canarias los movimientos migratorios en su globalidad, porque se decía que no se podía considerar emigrante a una persona de Badajoz que viniera a vivir a Canarias. Vale, yo suelo decir que soy emigrante. Yo nací en Gran Canaria, viví la mayor parte de mi vida en Gran Canaria y ahora estoy en Fuerteventura. ¿Cómo se llama ese movimiento? Pues se llamará migración. En fin, pues vamos a intentar dimensionar primero el desarrollo regional de la migración en África, porque claro, África es muy grande y cuando dicen la migración africana a Canarias se generaliza, pero la migración africana a Canarias tiene sus razones y no es lo mismo la migración que viene del Magreb a la migración que viene del África Occidental y África Central. Pues lo que hay que decir de África, entre otras cosas, es que la migración en África implica un gran número de migrantes internacionales que se desplazan tanto dentro como fuera de la región, movimientos migratorios dentro de África como fuera. La mayor parte de la migración internacional de un país a otro en África se produce dentro de África. La mayoría de la migración africana se mueve dentro de África entre distintos países africanos. Algunos datos de 2020, ¿vale? Alrededor de 21 millones de africanos vivían en otro país africano, con un aumento significativo desde 2015. De 2015 a 2020 se ha producido un aumento significativo de los africanos que se mueven de un país a otro dentro del continente. El número de africanos que viven en diferentes regiones fuera de África también aumentó durante ese mismo periodo. Había 17 millones de africanos fuera de África en 2015 y en 2020 había 19,5 millones de africanos fuera de África. Desde el 90, el número de migrantes africanos que viven fuera de África se ha más que duplicado, siendo el crecimiento más pronunciado en Europa. Es decir, que la parte más importante de la migración africana fuera de África, su destino es Europa. 11 millones en 2020, ¿vale? 11 millones de africanos viven en Europa en 2020. Vamos a diferenciar África del Norte del África Central y Occidental. En África del Norte, es decir, básicamente el Magreb, tanto para África del Norte vamos a incluir desde el occidente hasta el oriente, la migración irregular a través del norte de África, desde el norte de África, las dos cosas, sigue siendo la característica distintiva de la dinámica migratoria en esta parte de África. Es decir, en el norte de África lo más significativo es que la migración no es regular, es una migración irregular, con el efecto que tiene sobre los derechos humanos de los migrantes, que en muchas ocasiones se abusa de los migrantes y de sus derechos humanos en estas rutas. Las remesas internacionales siguen siendo significativas para el norte de África y constituyen fuentes importantes de divisas para varios países de la subregión. Es decir, que esa población que emigra a través del norte de África hacia otros destinos, cuando llega a su destino, trabaja, gana dinero y envía remesas de dinero a sus países de origen. Pues bien, esas remesas son fundamentales, están siendo fundamentales para el desarrollo de los países del norte de África y de sus familias, ¿vale? El norte de África es vulnerable a los impactos del cambio climático, lo que ha provocado desplazamientos significativos en los últimos años. Si bien los países de Oriente Medio y del norte de África se encuentran entre los más afectados por el cambio climático, fundamentalmente por el aumento de la temperatura y la ausencia de precipitaciones, de lluvia, al mismo tiempo que son los más afectados, se consideran entre los menos preparados para afrontar ese cambio climático. El informe Grunswell de 2021 del Banco Mundial dice que si no se toman medidas tangibles en materia de clima y desarrollo, millones de personas, más de lo que hay ahora, millones de personas más en el norte de África podrían verse obligadas a desplazarse como consecuencia de ese cambio climático. Lo digo
Pongo el acento sobre todo porque actualmente, quizás en muchos medios, en muchos portavoces políticos, hoy lo escuchaba en un programa de máxima audiencia en la COPE, es negar que el cambio climático existe y que eso es una estupidez que se está diciendo por parte... Vale. Bueno, pues esto es un informe no solo de Naciones Unidas, sino que cita el informe Grunwald del Banco Mundial, que no son las hermanitas de la caridad. Vale. Los conflictos y la violencia siguen causando desplazamientos transfronterizos e internos, mientras que la subregión también alberga un gran número de refugiados en situaciones prolongadas. Es decir, el cambio climático es un factor y el otro factor son los conflictos y la guerra. Un gran número de refugiados en situaciones prolongadas de tiempo. Gente que lleva muchísimo tiempo desplazado y refugiado por conflictos armados. Hablamos de Sudán del Sur, hablamos de Eritrea, Etiopía, Libia y, por supuesto, del Sáhara Occidental, que tenemos una inmensa población de cientos de miles de personas desde el año 1975 viviendo en campamentos de refugiados en medio de un desierto intratable. Eso respecto al norte. Respecto al África Occidental y Central, algunas partes de esta subregión siguen siendo focos de conflicto, inseguridad y extremismo violento, siendo el Sahel el más volátil. La región enfrenta crisis continuas, como la degradación climática y ambiental, la desertificación, la inestabilidad política e institucional, la falta de servicios básicos, los conflictos intercomunitarios y el rápido aumento del extremismo violento. Cuando nos preguntamos por qué vienen esas personas, por qué llegan esas personas hasta Canarias, pues aquí están numerosas causas, digamos, muy importantes que hacen que esos desplazamientos se produzcan. Cada año decenas de miles de migrantes de África Occidental y Central emprenden viajes migratorios irregulares, de alto riesgo, ya que muchos intentan llegar a Europa. ¿Por qué emprenden esos viajes irregulares? Motivados por esas causas que acabamos de nombrar, pero ¿por qué irregulares? Porque no existe la posibilidad de que esos viajes sean regulares. Es decir, que frente a lo que promueve Naciones Unidas, abrir vías legales a la migración, Europa, que es el principal destino de los africanos, cierra su frontera de forma absoluta a la migración africana. Con lo cual, la única manera de huir de todas esas causas que acabamos de comentar es la movilidad irregular. La migración irregular desde África Occidental y Central a menudo ocurre a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central, es decir, por el mar, desde países del norte de África hasta Italia, fundamentalmente. La ruta mediterránea occidental, que va desde Marruecos y Argelia hasta las costas españolas, por el Mediterráneo, y la ruta del Atlántico de África Occidental, que es como llama Naciones Unidas a eso que nosotros solemos hablar como ruta canaria, ¿de acuerdo? Desde los países costeros de África Occidental y Marruecos hasta las Islas Canarias. Son las tres rutas desde el África Occidental y Central. Solo en 2022 se registraron, dice aquí, casi 2.800 muertes y desapariciones a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central, la ruta del Atlántico de África Occidental y la ruta del Mediterráneo Occidental. Esas muertes, esas cifras, evidentemente son una subestimación. ¿Vale? Habla de 2.800 muertes, cuando otro dato habla de decenas de miles de muertos acumulados en todas esas rutas, y la más mortífera de todas, la que comunica África Occidental con Canarias. ¿Por qué esas cifras son una subestimación? Pues porque al ser una migración irregular, se desconoce el número exacto de gente que se embarca en dirección a Europa por el Mediterráneo o en dirección a Canarias. Y por supuesto se desconoce el número de embarcaciones que desaparecen en el mar. ¿Vale? ¿Cómo podemos tener una estimación un poco más segura de lo que está sucediendo? Pues con las comunidades de origen, aquellas comunidades que no vuelven a recibir noticias de los jóvenes que se embarcan. ¿Vale? En África Occidental también hay que tener en cuenta que la migración dentro de los países de África Occidental sigue siendo un rasgo destacado. La mayoría de esos migrantes internacionales residen dentro de la subregión africana, ¿vale?
África Occidental y Central albergó a más de 11 millones de migrantes internacionales en 2020, la gran mayoría de los cuales provenían de países de la región. Ojo, en esa zona de África viven en torno a 500 millones de personas. El 40% de esos 500 millones de personas son jóvenes menores de 15 años, que están abocados al futuro que decíamos: conflictos, desertificación, problemas de servicios, hambruna, guerras, etc. ¿De acuerdo? Y que, lógicamente, esa población menor de 15 años va a intentar buscar un futuro mejor para su vida, en el futuro. Es más, se prevé que el número de jóvenes siga creciendo por encima de ese 40% total de la población africana, lo que podría representar un dividendo demográfico o ejercer mayor presión sobre una subregión que ya enfrenta altas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Ese es un dibujo de las dos zonas de África con las que Canarias más tiene que ver en esta cuestión migratoria, ¿vale? Ahora vamos a la otra parte de la migración que solemos ver cotidianamente, que es la migración desde América Latina y el Caribe, la que llega a Canarias. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Pues la migración hacia América del Norte es la característica clave en América Latina y el Caribe, es decir, la mayoría de la población emigra hacia América del Norte. Los últimos datos disponibles sobre el stock de migrantes internacionales en 2020 muestran que más de 25 millones de migrantes habían hecho el viaje hacia el norte, desde América del Sur y el Caribe hacia Norteamérica. El número total de migrantes de otras regiones que viven en América Latina, de África se me olvidó un dato, vemos todos estos millones de personas que se mueven en África, sin embargo, personas de otros continentes que viven en África apenas llegan a los 2 millones de migrantes en todo el continente. En todo el continente. En América Latina hablamos de unos 3 millones. 3 millones de europeos o de africanos, de otros continentes que no es el americano, que viven en América Latina. 3 millones durante los últimos 30 años. Estos se componen principalmente de europeos y norteamericanos. 3 millones de inmigrantes que hay en América Latina. En cuanto a las solicitudes de asilo y refugio, que también son destacadas en América Latina, los venezolanos encabezan esta sección con más de 1 millón de solicitantes de asilo, es decir, personas que solicitan protección en otros países alegando razones de persecución. Y otros países con un número significativo de personas que solicitan asilo en otros países son Nicaragua, Honduras y Cuba. Los desastres, que también es otro fenómeno que no solo en África, también en América Latina se produce, los desastres desencadenaron algunos de los mayores desplazamientos internos en América Latina y el Caribe en 2022. En Brasil, algo más de 700.000 personas se vieron desplazadas por inundaciones. En Colombia, 281.000 también desplazados por inundaciones. Y en Cuba, 90.000. Fundamentalmente, este dato es por la incidencia del huracán Ian, ¿vale? Los mayores desplazamientos por conflictos en la región, que también hay conflictos armados en la región, se centraron en Colombia, 339.000 desplazados, y Haití, 106.000 desplazados. Alguna novedad, sobre todo en América del Sur, no tanto en Centroamérica y el Caribe, pero sí en América del Sur, es la aparición de Mercosur. Es un cambio político en el que algunos países de la región se están integrando y han creado un espacio de libre circulación, con lo cual hay una parte de la población de América del Sur que puede circular libremente dentro del propio continente por motivos laborales. Y luego nos queda la migración europea. ¿Vale? De la migración europea no saqué muchos datos. Yo creo que todos tenemos una idea, vivimos aquí, de la incidencia de la migración europea en Canarias. ¿Vale? Fundamentalmente, digo, en los últimos tiempos, desde
se aprueba el Tratado de Maastricht y se abre Europa a la libre circulación de personas, cualquier persona ciudadano de la Unión Europea puede desplazarse libremente a otros países de la Unión Europea, incluso residir en otros países de la Unión Europea, bien para trabajar, bien para tener un establecimiento económico, libremente, ¿de acuerdo? Libremente. Eso en Canarias ha supuesto que algunas comunidades que no estaban asentadas en Canarias hoy en día lo estén, como por ejemplo la comunidad italiana, que es una comunidad muy numerosa, no solo en Fuerteventura, en general en Canarias la comunidad italiana se ha convertido en una de las principales comunidades europeas, pero desde antes, desde la época del turismo, pues tenemos también la comunidad alemana, la comunidad inglesa y otras comunidades europeas muy importantes. Y no hay que dejar de nombrar tampoco pues, el alto número de españoles peninsulares que se han trasladado a Canarias a vivir por distintas razones, fundamentalmente desde los años 60. ¿Vale? Digamos que con esto, que igual se ha hecho un poco largo, intento contextualizar en qué Canarias, que está en esta esquinita del África Occidental, en medio del océano, pues que seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo y por qué en Canarias existe ese tránsito. Porque a veces parece que es un capricho de la gente meterse en una embarcación y arriesgar su vida y llegar hasta la costa aquí, ¿no? Ahora me gustaría hacer un pequeño repaso de la emigración canaria, porque dentro de esos movimientos de población en el mundo, Canarias ha sido no solo lugar de llegada, que es últimamente, sino sobre todo ha sido lugar de emisión de emigrantes. Tal es así que podemos decir que la historia de Canarias es la historia de la emigración canaria. No podemos imaginar nuestra idiosincrasia, nuestra identidad como canarios si no hablamos de la emigración. Estamos tan unidos a la emigración que podemos decir que Canarias es un pueblo emigrante por definición, por antonomasia, ¿vale? La historia dice aquí, la historia nos enseña que la emigración en Canarias ha sido una constante desde la conquista hasta la actualidad, pero yo añadiría desde antes de la conquista. Los primeros pobladores de Canarias es población migrante, es población que sale de sus territorios en el norte de África y llega a Canarias. Y por lo tanto, técnicamente, son personas que emigraron. No sabemos el motivo por el cual emigraron, hay muchas teorías en torno a ello. Solo sabemos que emigraron del norte de África y que llegaron hasta aquí, que aquí se asentaron y que aquí sobrevivieron durante miles de años, donde se arraigaron en este territorio, se adaptaron a este territorio con mucho éxito, puesto que les permitió sobrevivir durante miles de años, estando completamente o casi aislados del mundo. El aislamiento no fue total, pero fue muy importante, ¿vale? Pues después de la conquista normanda y española, evidentemente Canarias ha sido, la migración es una constante en Canarias, ¿vale? Esta larga cronología migratoria en las islas ha desempeñado un papel esencial. Las islas han desempeñado un papel esencial como puente, y empezamos a ampliar la otra palabra que daba título a la charla, como puente fundamental hacia el nuevo continente, aunque no solamente hacia el nuevo continente, hacia América. Pero el papel de Canarias como puente a América, entre Europa y África, ha sido una de las señas de identidad geoestratégica de este territorio a lo largo de la historia. Según el profesor Manuel Lobo, profesor de Historia de la Universidad de Las Palmas, Canarias tuvo un notable protagonismo en los inicios de la esclavitud atlántica. Si hablamos desde los primeros tiempos, pues esa migración era una migración forzada y era fundamentalmente la esclavitud. Primero, como territorio que con anterioridad a la conquista fue violentado y saqueado para suministrar a los principales mercados españoles y mediterráneos. Antes de la conquista ya venían barcos a buscar esclavos a Canarias para ser vendidos en los mercados españoles y del Mediterráneo. Y segundo, como plataforma logística de expansión y puente de una verdadera industria. La esclavitud deja de ser un negocio limitado y se convierte en uno de los principales negocios para Europa, ¿de acuerdo? Y Canarias es una plataforma logística para el comercio de esclavos.
Comercio de esclavos que se produce no a escondidas, sino con participación directa de las autoridades, de la corona española y de otras autoridades locales en Canarias. No, vamos a empezar hablando no solo de los esclavos africanos que llegaban a América a través de Canarias, sino vamos a empezar hablando de los esclavos canarios. Los esclavos canarios se convirtieron en mercancía muy apreciada y cotizada en los mercados europeos en los siglos XV y XVI. Cuando hablamos de estos esclavos canarios nos estamos refiriendo precisamente a los aborígenes canarios después de la conquista. Aunque ya estuvieran presentes desde el siglo XIV esas razzias para obtener esclavos. XV y XVI fue sobre todo la época de venta de esclavos canarios en Europa. En Canarias existen datos del esclavismo practicado por los peninsulares antes de la conquista. Es más, en 1402, cuando se produjo la ocupación de las primeras islas por los normandos, se evidenció este hecho con flotas andaluzas que frecuentaban las costas isleñas en busca de esclavos. Canarios obligados a desplazarse a otros territorios. Tal es la venta de esclavos canarios en Europa y la emigración desde los primeros tiempos de la europeización de Canarias que más de 50.000 personas en el mundo, esto es un dato anecdótico, pero me llamó también poderosamente la atención, más de 50.000 personas en el mundo, la mayoría están en América, pero no solo, llevan algunos de los 7 apellidos aborígenes que se conservan. Se conservan 7 apellidos, en Canarias se conservan 7 apellidos aborígenes, que se los voy a decir. Baute, realmente, Daute, ¿vale? Todo lo que se conservan son apellidos de la isla de Tenerife. Daute o Baute, Bencón, Guinea, Guanche, Oramas, Tacoronte y Tenerife. Esos son los 7 apellidos guanche que se conservan en el mundo. 50.000 personas lo llevan. De esas 50.000 personas, solo 6.000 están en Canarias. El resto de esos apellidos lo llevan personas que viven en otras partes. Es decir, que esos apellidos salieron de Canarias y poblaron el mundo. El último que les comenté, Tenerife. El apellido de Tenerife, no hay ni una sola persona en Canarias que se apellide Tenerife. Todas las personas que se apellidan Tenerife en la actualidad están fuera de Canarias. 3.000 en las Islas Filipinas. 3.000 en las Islas Filipinas. En el siglo XVI, una vez que concluye la conquista del archipiélago, las islas se convierten en un camino para las Indias, como comentábamos. En palabras de la doctora en Historia Moderna María Eugenia Monzón, a los puertos de las islas arribaron hombres y mercancías de múltiples banderas con el único objetivo de embarcar hacia el Nuevo Mundo. Probablemente los bajos precios para el embarque que ofrecían los puertos canarios, así como el marco legal aplicado al ámbito insular, ofrecían considerado por la corona como tierra franca para la inmigración europea. Es decir, en esos primeros tiempos la corona facilitaba que los europeos fueran a América a través de Canarias. Los europeos, pero no se permitía que los canarios emigraran a América. Canarias se estaba poblando, por lo tanto a la corona española le interesaba que la población no saliera de las islas, ¿vale? A mediados del siglo XVII, la emigración desde Canarias deja de estar compuesta por europeos y empieza a ser fundamentalmente, o casi exclusivamente, personas naturales de las islas. Son naturales de Canarias, son canarios a partir del siglo XVII quienes emigran a América. Este proceso se mantuvo más o menos estable hasta mediados del siglo XVIII. Mediados del XVIII, ¿vale? En torno a 1750. Para ir aumentando en número a medida que avanzaba el siglo XVIII y hasta el siglo XIX. Este flujo migratorio llegó a su punto álgido de 1769 a 1787. Hasta finales del XVIII fue el momento de mayor migración canaria hacia América. Y luego, en el XIX, se moderó un poco, pero siguió siendo muy intenso. La migración hacia América de los naturales de Canarias estuvo prohibida desde 1574, precisamente para impedir la despoblación de las islas. Pero eso no significa que estuviera prohibida, no significa que no se produjera. Igual que en la actualidad, las autoridades cierran la frontera, pero si la gente tiene necesidad de moverse para buscar mejores oportunidades de vida, lo va a hacer, va a buscar la manera de emigrar.
Pues los canarios también lo hicimos. Cuando no se podía migrar, nos escapábamos. Y nos escapábamos, ¿cómo? En viajes seguros, irregulares. Claro que no. Nos escapamos de manera irregular, a la escondida, de noche, en barcos que llegaban, que metían en su bodega a 20 veces más gente de la que cabía, etcétera, etcétera. Con lo cual, si vemos los cayucos que llegan hoy en día a nuestras costas, podemos imaginarnos perfectamente cómo eran los viajes de los canarios de esa época a América. Sin embargo, a partir de la crisis agraria de finales del siglo XVII, esa crisis generó una hambruna tremenda, unas necesidades tremendas en Canarias, se percibieron signos de superpoblación. Otro concepto que solemos tener hoy mucho en la cabeza, es que en Canarias hay superpoblación. Ya se hablaba de superpoblación en la crisis agraria de finales del XVII, y no era, en fin, la población canaria era ínfima en comparación con ahora. Entonces, ¿qué significa superpoblación? Será el número de la población siempre es en relación a los recursos disponibles. En aquel momento, una crisis agraria, no había que comer, la gente, por poca que fuera, era más de la que se podía alimentar. Hoy en día, cuando hablamos de superpoblación, ¿a qué nos referimos? ¿A número de personas? ¿O número de personas en relación a los recursos disponibles? Si es número de personas en relación a los recursos disponibles, podemos hacer un paralelismo con lo que sucedía en esta época. En el siglo XVII, esa crisis agraria significaba, ¿qué significaba? Pues significaba que la mayoría de la población campesina, que era la mayoría de la población en Canarias, no tenía lo suficiente para alimentarse, y por eso se marchaba. Pero eso significaba que en Canarias no había alimento suficiente para esas personas, o que el alimento disponible para esas personas era poco, pero el que estaba almacenado en los graneros de los terratenientes que se dedicaban a la exportación, ahí sí había comida. Pues por supuesto que sí, porque los ricos no migraron. Por supuesto que sí. Es decir, por mucho que hubiera crisis agraria, la exportación continuó. Y como continuó, ¿qué exportaba Canarias? Pues productos del sector primario, productos agrícolas. Luego había comida, pero esa comida no era para la población campesina pobre, era para la exportación, para el negocio de la exportación que sostenían las élites en Canarias. Podemos pensar lo mismo de lo que decimos ahora, cuando hablamos de superpoblación en Canarias. ¿Qué decimos? ¿Que no hay suficiente para todos los que estamos en Canarias? ¿O es que no hay suficiente para los pobres? Porque las grandes rentas en Canarias han aumentado en los últimos años de forma exponencial. Luego tengamos cuidado cuando hablamos de conceptos como superpoblación como un concepto absoluto, y no absoluto, es relativo, en relación a los recursos disponibles, al territorio disponible, a los alimentos disponibles, etcétera, etcétera. Pensemos en manos de quién están esos recursos, y si esos recursos son suficientes o no son suficientes para todos. Lo que sucede probablemente es que esos recursos se acaparan en una pequeña parte de la población, y hay una gran parte de la población que no accede a ellos, no que no existan los recursos. Y vamos a hablar de otro elemento que tiene que ver con la migración canaria y que formó parte de nuestra historia durante muchísimos años. El tributo en sangre, o el tributo de sangre, imagino que todos lo conocen, ¿no? Denominación popular que recibió el derecho de familia a través de la Real Cédula de 1678. Estamos hablando del último tercio del siglo XVII. ¿Qué consistía? En la obligación de enviar 5 familias canarias a América por cada 100 toneladas de mercancías que llevaron los barcos con productos de las Islas Canarias. Estos pobladores, los canarios que se veían obligados a ir a América cada 100 toneladas que embarcaban, recibían algún dinero, recibían tierras en América, cereal, aperos para trabajar esas tierras y algunas exenciones fiscales. Eso, digamos que esta estrategia fue la estrategia impuesta por la corona española a las Islas Canarias para que las tierras americanas que no estuvieran pobladas, no las que ya estaban pobladas, estamos hablando de finales del XVII, ¿de acuerdo? La conquista de América empieza centurias antes. Cientos de años después hay zonas en América que necesitan población. ¿Qué zonas de América necesitaban población? Pues las peores. Las mejores habían sido ocupadas en los primeros cientos de años de la conquista. Las más yermas e inhóspitas de esas tierras
eran las tierras a las que iban destinados los canarios que eran víctimas del tributo en sangre. Y si había que poblarlas para que no cayeran en manos de Inglaterra, Portugal o Francia, que estaban en conflicto también por las tierras americanas. Esta estrategia, que era una estrategia de la corona española, también fue aprovechada por las élites canarias para seguir comercializando con América. La única manera de mandar mercancía era embarcar familias junto con la mercancía. Pues embarcaban familias junto con la mercancía para seguir beneficiándose de ese comercio lucrativo con América. La imposición de este compromiso no debió tener el resultado que se esperaba, porque hay un dato posterior, es decir, que no debieron ser tantas las familias, como quería la corona, que se embarcaban. De tal manera que en el Reglamento Real de 1718 se añade que por cada familia que no embarcase, 100 toneladas, si una familia no embarcaba, el dueño del navío estaba obligado a pagar 1000 reales por cada familia que no embarcaba. De tal manera que el dueño del navío haría lo imposible por conseguir familias que se embarcaran. Ahí entrarán los engaños y toda suerte de promesas de una vida sin problemas en la otra orilla. La sorpresa cuando llegaban es que se encontraban, pues, en muchas situaciones, porque lo soltaban en esas tierras inhóspitas, como les comentaba anteriormente, o tierras en conflicto. Aún así, el número de familias canarias emigradas a América superó normalmente el número de familias estipuladas por ese reglamento, ¿vale? Debido a ese mecanismo se convirtió en un mecanismo de represión sobre la población isleña de la corona española y de las oligarquías canarias, que poseían grandes propiedades y realizaban la exportación de los productos agrícolas. Así, en 1684 migraron las primeras familias canarias a América a través del tributo en sangre, habiendo emigrado ese año 97 familias a la República Dominicana. El resto, pues ya lo sabemos, la fundación de ciudades como Montevideo, San Antonio de Texas, o las repoblaciones llevadas a cabo en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, el delta del río Mississippi. Todo ello es prueba de la importancia de este esfuerzo repoblador de la corona española llevado a cabo con colonos procedentes de las Islas Canarias. Retomando a la doctora María Eugenia Monzón, en el siglo XIX, ya llegamos al siglo XIX, el flujo migratorio desde Canarias a América no cesa, disminuye algo respecto a su pico, pero no cesa. Desde 1814 se produce una salida paulatina de efectivos que alcanza un nivel crítico entre 1830 y 1850. ¿Vale? Estamos hablando todavía, Cuba y Filipinas no son independientes, siguen siendo colonias españolas. Ya en el siglo XIX empieza el proceso de independencia de las repúblicas americanas, ¿vale? Esta migración del siglo XIX se caracteriza por ser una migración familiar, son familias enteras nuevamente, después del tributo en sangre, las que emigran de Canarias. Eso provoca en Canarias una auténtica sangría demográfica, es decir, Canarias empieza a carecer de población suficiente para las actividades de labranza, mantenimiento de las tierras, producción de alimentos, etcétera, etcétera. Digamos que a finales del 19 y principios del 20, precisamente por la mejora de las comunicaciones, también hay un ligero cambio en el modelo migratorio en Canarias y empieza ese modelo que conocemos como la migración tipo golondrina, es decir, gente que ya va y puede regresar. Antes no. Si iba, normalmente nunca regresaba. Ya en el finales del siglo XIX y principios del XX es una migración de ida y vuelta, ¿vale? Vamos a hablar de las causas. Hemos hablado de las causas de la migración actual en África o en América Latina. Vamos a hablar de las causas de la migración en Canarias. Las causas que propiciaron este éxodo de un segmento de los insulares canarios hacia tierras americanas, prácticamente a lo largo de 3 siglos, fueron principalmente económicas. La economía canaria estaba volcada hacia la exportación de productos del sector primario, de alimentos. Por lo tanto, la mayoría de lo que se producía en Canarias no era para la población canaria, sino para el negocio de la exportación.
se veía afectada por crisis cíclicas de los diferentes monocultivos, por todos conocidos, ¿de acuerdo? Primero la caña de azúcar, después el vino, después la cochinilla, por último el plátano y el tomate, prácticamente hasta mediados del siglo XX. Esta característica de la economía canaria, que todos estos productos entraban en crisis porque esos productos canarios competían con los mismos productos que se producían en otras partes, ¿vale? Y esa competencia hacía entrar en crisis estos monocultivos. Solo nos dedicamos a una cosa, cuando esa cosa fracasaba, hasta que se implantaba otro nuevo negocio, la población sufría terriblemente, la población campesina mayoritariamente sufría terriblemente las consecuencias de esta crisis. Pues como digo, esta característica de la economía canaria determinó, en mi opinión, y más gente, pero vamos, yo también sostengo esta opinión, determinó el carácter colonial de nuestra formación social, ¿vale? Porque ahora, cuando se habla de la cuestión colonial, hay otro debate que tiene que ver mucho con de dónde uno nacionalista, si los nacionalista español niega el hecho colonial, si los nacionalista canario pone el acento en el hecho colonial, pero el hecho colonial es un hecho histórico, que está determinado por la estructura económica en Canarias y por la formación social en Canarias, ¿vale? Ese carácter colonial, tenemos que decir que Canarias oficialmente nunca fue una colonia española. Ni siquiera en el momento de la conquista, hasta la actualidad, jamás oficialmente la corona española ha dicho, o el Estado español ha dicho, que Canarias es una colonia o lo ha sido. Pero eso no es significativo. No es significativo porque España jamás dijo que los territorios americanos eran colonia española. Tampoco los territorios americanos fueron nunca calificados como colonia española. Y es evidente que lo fueron. Las diferencias entre Canarias y América Latina son escasísimas, con lo cual el modelo, el carácter colonial de nuestra formación social, creo que se puede afirmar históricamente que es así, y la emigración demuestra ese carácter colonial. Dice, si bien nunca oficialmente fuimos una colonia, siempre Canarias estuvo al servicio de los intereses de la corona y de las oligarquías españolas, así como de los mercados capitalistas europeos, con la estrecha colaboración de los sectores de poder local en Canarias, que también afirmo yo que hasta hoy, esos sectores de poder local en Canarias se conforman con ese papel de subsidiariedad, ese papel subsidiario y de dependencia respecto al poder local español. Hoy las declaraciones del presidente del gobierno de Canarias en torno al acuerdo con el reparto de menores es, en mi opinión, un ejemplo de subsidiariedad y dependencia respecto al poder estatal español. Si no continúa en Canarias la emancipación americana que empieza en el siglo XIX, fue, entre otras razones, por el uso de la inmigración como válvula de escape ante las sucesivas y durísimas crisis económicas. Cada vez que había una gran crisis económica, la olla en Canarias no podía explotar porque se le abría la válvula de escape de la inmigración. La gente se iba a América y Canarias se quedaba en la misma situación, ¿vale? Vamos ya llegando al siglo XX, ¿vale? Más recientemente, durante al menos 2/3 del siglo XX, la migración canaria continuó hacia América, Cuba, Uruguay, Venezuela, hasta mediados del siglo XX. Hay que reseñar también que en este periodo la migración a los territorios del África española, fundamentalmente al Sáhara Occidental, fue muy importante. Y, por ventura, todos los que están aquí son perfectos conocedores de ese hecho. Tras la implantación de la actividad turística a partir de los años 60, en Canarias en general me refiero, a decir de muchos, esta actividad turística es el nuevo monopolio. Hemos abandonado los monopolios del sector primario, el nuevo monocultivo, perdón, hemos abandonado el monocultivo del sector primario y nuestro actual monocultivo es el sector turístico. Si miramos hacia la historia, pongamos la barba a remojar, puesto que como todos los anteriores monocultivos, no es descartable que al monocultivo del turismo también le llegue su hora de la terrible crisis. Los capitales acumulados durante estos años seguirán en manos de quienes están hoy y evidentemente quienes sufrirán esta terrible crisis
pues serán los sectores más débiles de la población canaria, los trabajadores. Antes de entrar de lleno en ese efecto que en Canarias tiene la migración con relación al turismo, me gustaría comentar un episodio que es la llegada de la comunidad árabe. Es decir, en el siglo XX, en torno a los años 50, empieza a llegar una no muy numerosa comunidad árabe a Canarias, pero que deja una huella particular en Canarias, ¿vale? Voy a leer unas palabras de José Abú Quevedo, un descendiente de esos primeros árabes que llegan a Canarias, y dice: los árabes, palestinos, sirios, libaneses, que a principios del presente siglo pasaron por nuestras costas en dirección al continente americano y decidieron quedarse, esa gente no venía a Canarias, sus barcos recalaron aquí y algunos se quedaron, no solo compartieron las penurias del grueso de la sociedad canaria de entonces, sino que fueron ampliamente aceptados por los hombres y mujeres que conocían la lacra migratoria a través de su propia experiencia. Es decir, los canarios de esos años todavía no habían olvidado las penurias de la migración y recibieron a estos primeros inmigrantes árabes, podríamos decir, los integraron rápidamente en las comunidades, se casaron, tuvieron hijos, montaron sus negocios como comerciantes y se desarrollaron en Canarias como uno más. Las aspiraciones de movilidad social y bienestar material que manifestaron aquellos jóvenes no se diferenciaron de las de los miembros de la sociedad receptora de base socioeconómica mayoritariamente agrícola. Pese a las obvias diferencias relativas a dos tradiciones culturales y en su gran mayoría creencias religiosas distintas, la buena sintonía fue lo que primó. El mestizaje de la segunda generación nacida en la tierra canaria y socializada en sus pautas socioculturales vino a ser el mejor símbolo de las raíces echadas por la emigración árabe. Su integración llegó hasta el punto de diluirse en el seno de nuestra sociedad insular, pero sin perder por ello la memoria histórica que como canarios y canarias de origen árabe estamos obligados placenteramente a testimoniar: la azarosa emigración y su singular integración, algo tan escaso y al mismo tiempo tan necesario en el mundo de nuestros días. Bien, pues tengámoslo en cuenta también cuando hablamos de la necesaria integración de las personas que ahora llegan a Canarias. Lo vemos como un problema, pero al mismo tiempo nos negamos a que se integren, cuando la experiencia de la historia nos dice que él es la integración y que esa gente se diluya dentro del tejido social de Canarias, lo que hace que esa comunidad siga siendo pues, una comunidad unida, etc. Cuando digo se diluya, siempre lo diluirá marcando, aportando algo. Es como al café cuando le añadimos la leche, ya no es el mismo café de antes, pero tampoco es la misma leche de antes. Será una sociedad nueva y diferente, pero no necesariamente una sociedad peor. Bien, vamos a hablar ahora, estamos en el siglo XX, pasan los años 50, pasa la autarquía, aparece el turismo en Canarias, aparece también dentro del sistema franquista los tecnócratas con soluciones técnicas que intentan generar desarrollo. Y en ese contexto empieza a producirse el desarrollo de los principales puertos canarios, digo el desarrollo, el macro desarrollo de los principales puertos canarios. Santa Cruz de Tenerife y principalmente el puerto de la Luz y de Las Palmas se convierten en enlaces para un comercio marítimo masivo y como base de las más importantes y numerosas flotas pesqueras del mundo. En el puerto de la Luz tuvo base la flota soviética en los años 80, cuando no había prácticamente relaciones con la Unión Soviética. La flota soviética, la flota japonesa, la flota coreana, la flota china, la flota peruana, la flota cubana, todas esas flotas de pesca tuvieron su sede, su amarre, en el puerto de la Luz, para la explotación del Banco Pesquero Canario Sahariano, que es como se ha llamado siempre. Ahora Donald Trump quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, pero acá nosotros nos cambiaron el nombre del Banco Pesquero, y ahora se dice Banco Pesquero Sahariano. Siempre fue el Banco Pesquero Canario Sahariano, y sigue siendo el Banco Pesquero Canario Sahariano. No podemos renunciar por un cambio de nombre a un territorio que siempre fue nuestro, no propiedad nuestra.
pero sí fue un territorio de nuestro uso, como no lo consideraban propiedad los habitantes de la costa africana que faenaban de forma artesanal en esas costas. Era un recurso compartido por los pueblos de ambas orillas. Nos lo robaron a nosotros y a ellos, y le han cambiado el nombre. Y nadie, en fin, sucede en 1975. Todos los que tenemos aquí tenemos memoria de esa época, habíamos nacido en esa época. Nadie reclama nuestro derecho sobre el Banco Pesquero Canario Sahariano, ni sobre esas aguas, ni sobre esas aguas. Es decir, esa decisión se toma fuera de Canarias, pero no teniendo en cuenta los intereses de Canarias. Eso generó una crisis económica, sobre todo en la isla de Lanzarote, tremenda, cuando tenía un futuro espectacular, la industria artesanal, los sardinales, los atuneros, etcétera, etcétera. Y desaparecieron de un plumazo y nos dijeron, es que Canarias se tiene que dedicar al turismo, y nos dedicamos al turismo. Pero nos lo dijeron. Igual que en el tributo en sangre, nos dijeron, vayan a América, tomen los aperos, allí tienen su tierra, y nos fuimos, empujados por las necesidades de otros, ¿no? Y siguen siendo las necesidades de otros los que nos empujan a una situación, en este aspecto como en otro, que yo creo que Canarias tiene la madurez suficiente para reflexionar sobre ello. Continúo. Esta época, que son unos escasos 60 años, desde los años 60 hasta hoy, está marcada por la explosión demográfica en el archipiélago. Primero, el baby boom. La mejora de las circunstancias económicas hace que las familias tengan numerosos hijos. Canarias, a partir de los años 60, tenía una pirámide demográfica propia de un país del tercer mundo, propia de la que comentamos antes de África. 500 millones de habitantes, más del 40% tenían menos de 15 años. La estructura poblacional de Canarias en esos años era igual. Era igual. Poca gente mayor, porque la gente había pasado unas condiciones de vida muy duras, sectores adultos pequeños y una inmensa franja de población joven. Una pirámide de población propia de una sociedad del tercer mundo. Rapidísimo crecimiento de las ciudades en las islas centrales por la inmigración del campo a la ciudad en las islas de Lanzarote y Tenerife, pero también por la inmigración de las islas periféricas a las islas centrales. A eso se suma la inmigración española, que primero, sobre todo en los años 60, es una inmigración que está dirigida al desarrollo de la administración del Estado. Los primeros funcionarios del Estado que llegan a Canarias no son canarios, es gente que viene de la península y ocupa los puestos en la administración. Era esa sensación que teníamos los canarios cada vez que íbamos a una ventanilla, que siempre nos hablaba un peninsular. Es algo que yo creo que todos los que estamos aquí también recordamos perfectamente, ¿no? No lo estoy calificando ni como positivo ni como negativo, estoy diciendo que era un hecho, ¿no? Luego, ese aporte de población peninsular española sigue creciendo porque hay que proveer de mano de obra al binomio formado por el sector de la construcción y el turismo, donde había menos mano de obra. Otro dato que en Fuerteventura es evidente, ¿no? Tenemos el caso de la comunidad gallega. La comunidad gallega está claramente vinculada a ese fenómeno. También habría que destacar la llegada de militares en gran número, sobre todo a Fuerteventura, cuando se abandona el territorio del Sáhara Occidental. Toda esa población militar se asienta en Canarias, en concreto en Fuerteventura. Pero no solo ellos, también los miles de canarios que estaban afincados en el Ayun y en otras localidades del Sáhara también retornan. A eso le tenemos que sumar la llegada de trabajadores procedentes de los países de origen del turismo. En los hoteles, muchos ciudadanos alemanes terminaron trabajando en los hoteles para atender a sus conciudadanos alemanes, y los nórdicos igual, sobre todo alemanes y nórdicos. Pues hay una parte de la inmigración en estos años del siglo XX que está protagonizada por esos sectores. Y luego tenemos otra, la instalación en Canarias de una numerosa comunidad dedicada al comercio minorista de Basares, la comunidad indotánica, en Canarias se conocen como los indios, aunque curiosamente no son indios, son pakistaníes, ¿no? Son pakistaníes de religión hindú.
¿vale? De origen, pero son pakistaníes. El asunto que son personas adineradas, procedentes de las zonas fronterizas entre lo que hoy es Pakistán y la India, que en la época de la independencia india, la guerra que produce la división de la antigua colonia británica entre Pakistán e India desplaza a la población adinerada, que era la que se podía mover. Esa población llega a Canarias, instala sus negocios, entre otros lugares, ¿no? También muchas migró al Reino Unido, etc. Pero a Canarias llegó una comunidad significativa. Además de otras, que se dedicaban al comercio con sus lugares de origen, como era la comunidad mauritana o sí. Bien, hemos nombrado numerosas nacionalidades. Estamos hablando de los últimos 60 años, ¿no? Nos pasamos cientos de años emigrando nosotros a América, y en los últimos 60 años somos testigos de un cambio radical en la situación, donde vemos cómo personas de distintos orígenes, por distintas razones, son las que han venido a Canarias. Pero el siglo XX acaba y estamos en el siglo XXI. Yo les quiero comentar que esto que he dicho del siglo XX, lo último, ¿vale? Todas estas comunidades, desde los que vienen con las flotas de pesca y otras, y se asientan en Canarias, podemos rastrear la prensa por donde queramos, no encontraremos ningún conflicto. Vamos a la hemeroteca y no veremos un solo titular que diga nos están invadiendo. No encontraremos un solo titular que diga la población canaria va a ser sustituida por la población foránea. Estamos en crisis migratoria. Y es la época de gran crecimiento poblacional de Canarias, la más grande de su historia. La más grande de su historia, después de la conquista. ¿Vale? Y no encontraremos, y sin embargo, en el siglo XXI, abrimos cualquier periódico y no hay día donde los movimientos migratorios sean el principal problema de Canarias, hasta el punto de que una encuesta reciente parece ser que arrojó que era considerada en general por la población española su principal problema. Es decir, que no haya sanidad para atender a la gente razonablemente no es nuestro principal problema. Que no haya residencias adecuadas para nuestras personas mayores no es nuestro principal problema. Que la población discapacitada no tenga los servicios adecuados y la atención adecuada no es nuestro principal problema. La tasa de paro juvenil no es nuestro principal problema. Nuestro principal problema es este. Pero no se dice por qué es nuestro principal problema. ¿Por qué es nuestro principal problema? ¿Y dónde quedan los otros? Los otros afectan a las necesidades elementales del ser humano. La salud, el trabajo, la vivienda. Sin embargo, este es el principal problema. Se repite y se repite constantemente una y otra vez. Pero jamás nadie dice por qué. Y cuando dicen el por qué, son esos por qué que suenan raros. Es que la población canaria va a ser sustituida, lo están diciendo en general en Europa. Es como, hay un plan, ¿vale? África, sobre todo el Islam, tiene un plan, que es sustituir a la población europea por población islámica. Eso es un plan. No se sabe un plan elaborado por quién. Pero parece ser que eso dicen los conspiranoicos, que eso es un plan. Y que ese plan está en proceso. Y entonces no podemos permitir que eso suceda. En fin, yo creo que si somos sensatos, tendríamos que pensar quién es el autor de ese plan. Vemos cómo los conflictos entre el mundo islámico son constantes, chiíes contra suníes, y resulta que se ponen de acuerdo para invadir Canarias, con un plan preestablecido para sustituir a nuestra población por población islámica. Pues bien, llegamos al siglo XXI, ¿de acuerdo? ¿Y qué encontramos? Encontramos, en primer lugar, actualmente, en estos momentos, unos números muy importantes de población migrante de origen latinoamericano. No pone aquí africana ni islámica, latinoamericana. Es la principal aporte de inmigración actualmente. Principalmente de Colombia y Venezuela. Ya comentamos por qué. Colombia, desastres naturales y desplazados internos por la guerra. Aparte de sus males endémicos de falta de servicios,
Estado prácticamente que no presta servicios en muchos lugares del país, etcétera, etcétera. Y la venezolana con su crisis política. Esa inmigración entra mayoritariamente por los aeropuertos. Es irregular, pero no entra irregularmente. Esa gente entra regularmente con un pasaporte que dice que viene de turismo. Lo que pasa es que cuando se le acaban los 90 días de turismo se quedan. Es ahí cuando se convierten en inmigrantes irregulares, pero no entran por una frontera irregularmente. ¿A qué se dedican? Pues depende de cada cual, pero es evidente que hay una parte importantísima que se dedica al sector de la construcción, sobre todo los hombres, otra parte al sector servicios, y no debemos olvidar que se dedican, sobre todo las mujeres, al sector de los cuidados, quienes cuidan a nuestras personas mayores. ¿Y por qué? Decimos, es que nos están invadiendo, ya sabemos por qué vienen, pero ¿por qué se dedican a cuidar a nuestros mayores? ¿No será que nuestra sociedad no dedica los esfuerzos necesarios a que sean cuidados? Y por lo tanto necesitamos personas que los cuiden. Porque nuestro sistema de vida no permite cuidar a nuestras personas mayores, que nosotros mismos con nuestra tradición cultural, que siempre dijo que cuidábamos a nuestros mayores, ya no lo hacemos. Pues si no lo hacemos, alguien tendrá que hacerlo. Ocupan ese lugar. El lugar que no eligen el lugar. Ese es el lugar que nosotros le damos. Nuestra sociedad les da ese lugar y por eso lo ocupan. Si le diéramos otro, ocuparían otro. Igual que los canarios cuando iban a América no ocupaban el lugar que deseaban. Ocupábamos el lugar que nos daban. No era nuestra decisión. Nosotros éramos los protagonistas del viaje, los protagonistas de la historia, pero no los que tomábamos las decisiones. Ahora es exactamente igual. Lo que ha cambiado es que hemos pasado de ser nosotros los protagonistas del viaje a ser los receptores. Latinoamérica. Otra gran comunidad en el siglo XXI. Gran presencia de la comunidad procedente de Marruecos, integrada en sectores como la construcción, el sector primario, el comercio. Hago hincapié en el sector primario. El ganado en Fuerteventura, la cabra majorera, el queso majorero. ¿Qué queso produciríamos si no tuviéramos los trabajadores marroquíes cuidando nuestro ganado y trabajando en el sector primario? ¿Cuánto queso se produciría en Fuerteventura? ¿Cuánto ganado habría en Fuerteventura? Nosotros no lo cuidamos. Así que nosotros le damos ese lugar a esa población y por eso esa población viene y lo ocupa, porque nosotros le damos ese lugar. ¿Qué pasa? La diferencia con la población latinoamericana es que una parte de esa población de origen marroquí sí entra por una vía irregular. No entra por una frontera habilitada, por un puesto fronterizo habilitado. Entra de forma irregular. ¿Cómo? A través de embarcaciones, atravesando el mar que siempre nos unió. El mismo que nosotros íbamos a pescar o el mismo que nosotros íbamos hacia el Sáhara, ellos lo usan ahora para venir. La misma ruta con los mismos fines, pero distintos protagonistas. Claro, esta gente se juega la vida. Y hoy, el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del gobierno de Canarias, que es lo más preocupante, hablando del acuerdo para el reparto de menores migrantes, intentando que no se viera que es el Partido Popular quien no vota a favor de ese reparto de menores migrantes, reclama el cierre de fronteras. Reclama el cierre de fronteras. Y yo cuando lo escuché pensé, ¿qué frontera vamos a cerrar si la frontera está cerrada? El problema es que por mucho que tú la cierres, la gente la pasa. Porque tiene que pasarla. Porque solo tiene una alternativa, que es morirse en el lugar, o pasarlo muy mal en el lugar en el que está. La frontera está cerrada, ¿qué frontera vas a cerrar? ¿Qué frontera? La única frontera que tiene abierta Canarias es la frontera con Europa. Las demás fronteras están cerradas. Y con América Latina si vienes con pasaporte y vienes como turista. Pero los africanos, sean marroquíes, sean del occidente africano, sean centroafricanos, sean de la parte que sean de África, los africanos tienen la frontera con Canarias cerrada. ¿Quién ha tomado la decisión de cerrar esa frontera? Porque hoy este señor pedía al gobierno que cerrara la frontera. Pero esa frontera está cerrada. ¿Y quién tomó esa decisión? Canarias ha tomado la decisión de cerrar su frontera. No tenemos control de nuestra frontera. Nosotros no podemos decidir si cerramos o abrimos la frontera porque no tenemos ningún control sobre nuestra frontera. Ese control está en Madrid y ese control está en Bruselas.
Son ellos los que deciden cuándo se abre la frontera y cuándo se cierra, para quién se abre la frontera y para quién se cierra. Pero no somos nosotros los que teóricamente tenemos una autonomía que gestiona nuestro territorio, los que decidimos eso. ¿Vale? Y claro que está cerrada, pero no está cerrada para todo el mundo, está cerrada para los africanos. Y esos africanos ocupan un lugar. Si se fueran, tendríamos serios problemas de provisión de mano de obra en muchos sectores. Bueno, y ahora hablamos de la europea, ya destacamos antes la migración italiana, no quiero insistir en ello. Y luego tenemos esa migración que llega del África negra por los problemas que antes comentábamos en el África occidental y África central, a través de la llamada ruta canaria. Esa gente llega en embarcaciones todavía más precarias porque los viajes son mucho más largos. Ya no salen de aquí enfrente, ya tienen que salir de Senegal o incluso de costas más al sur de Senegal. Rutas muy largas en embarcaciones muy precarias. Ahí las desapariciones de las embarcaciones en el mar son continuas, los naufragios son continuos y las muertes en el mar son continuas. Y se cuentan, como decía antes, por decenas de miles. Ahora bien, esa población del África negra, que es la que es noticia en todas partes, desde que empezó el siglo hasta ahora, llevamos 30 años desde la primera embarcación que llega de manera irregular, ¿vale? Esa población no viene a Canarias, porque si viniera a Canarias estaría en Canarias. Y yo les pregunto, ¿dónde está esa población? No la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque aquí no está. Llega, pasa a los centros de internamiento, donde son atendidos hasta que, por arte de no se sabe qué, esa población desaparece de Canarias. Es decir, los mismos que le cierran la frontera, luego deciden que se vayan a su destino. ¿Y cuál es su destino? Su destino es Europa. ¿Por qué llegan a Canarias? Porque no tienen otro camino para entrar en Europa. Y ellos dicen, ¿Canarias es Europa? Pues yo lo que quiero es entrar en Europa, no en Canarias. Y en cuanto, una vez que están en territorio de la Unión Europea, como es Canarias, cogen rumbo a su destino. Su destino es Alemania, Bélgica, los países del centro de Europa. Ahí es a donde se dirigen, y por mucho que se cierren las fronteras, ahí es donde van. 3, 4 meses después de llegar la embarcación a Canarias, nos encontramos a esas personas en su destino. ¿Vale? Sin embargo, es nuestro problema. Y vivimos eso como un problema. Yo diría que el problema lo tendrán ellos, que son los que hacen ese viaje espeluznante de miles de kilómetros por cualquier medio que sea de todo menos legal y seguro para llegar a su destino. Bueno, creo que estamos igual fuera de tiempo. Un poquito, ya son las 9. Me he extendido muchísimo en esta cuestión. Bien, yo lo que quería es... Y todos estos datos que he ofrecido, yo creo que generan varias reflexiones. La primera, a lo largo de la historia y actualmente, las decisiones sobre la movilidad en Canarias no las hemos tomado los canarios. Ni la tomábamos cuando emigrábamos, ni la tomamos ahora. Éramos forzados por las circunstancias de emigrar y ahora estamos forzados por las circunstancias a las circunstancias que tenemos. Las decisiones sobre movilidad en Canarias son decisiones que se toman fuera. O las toma el Estado español, o las toma la Unión Europea, o incluso, en ocasiones, las puede tomar Marruecos cuando abre y cierra el grifo de cuánta gente se tira al mar. Pero no las tomamos en Canarias. Todas esas decisiones que se toman respecto a Canarias y respecto a su frontera, es una decisión que dice que Canarias es un muro, es una frontera. Es decir, es el exterior, son las decisiones exteriores a Canarias quienes nos convierten en una frontera y en un muro. Canarias jamás se ha pronunciado sobre si quiere ser ese muro o quiere ser esa frontera. Por otro lado, otra reflexión es la percepción. Hemos tenido una percepción histórica de la migración determinada. Ya resulta que en los últimos años, en los últimos 30 años, la percepción es radicalmente diferente sobre el movimiento migratorio. Y hay dos percepciones, una percepción positiva de la migración y una percepción negativa. ¿Cuál es la percepción positiva en general? La percepción positiva de la migración en general es la inmigración procedente de España.
bien vista, me refiero, nadie se le plantea ningún problema ese tipo de migración. No digo que lo tenga, digo que no hay una percepción negativa de ese movimiento migratorio, que es muy importante, y la migración procedente de la Unión Europea tampoco se le ve ese problema. Tenemos una localidad como Corralejo o como Las Ares, donde, pues, en fin, nadie tiene problema en que se esté conformada como está conformada, con una mayoría de población extranjera de origen europeo, sobre todo. Sin embargo, sí hay una percepción negativa de la migración. ¿De qué migración hay una percepción negativa en la sociedad canaria, fomentada por lo que se publica todos los días en todo tipo de prensa? Pues sobre la inmigración latinoamericana y sobre la inmigración africana. Esas son las que tienen una percepción negativa. Ahora la gente joven, adolescentes y jóvenes, llama a los latinoamericanos, les dice panchitos. Panchitos. Para nosotros un latinoamericano era igual que un canario. No se nos ocurría, jamás tuvo un mote un latinoamericano. Ahora los engloban, da igual de qué país sea, da igual que sea de donde sea, les dicen panchitos. Bueno, me da asombrado. Y la inmigración africana, que también tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque son de otra religión. En los años 50 eran una religión y no generó ningún conflicto jamás. Porque tienen otras costumbres. Evidentemente, todos los pueblos tienen costumbres diferentes. Eso jamás fue un problema para Canarias. Integramos todas las costumbres, que hemos cogido cosas de unos y de otros. Hoy esa percepción negativa es un problema solo respecto de esa inmigración. Curiosamente, esa inmigración, la latinoamericana y la africana, es la inmigración empobrecida, es la inmigración pobre. Son pobres cuando salen, son pobres cuando llegan y aquí ocupan los puestos peor pagados, peor remunerados y peores que tenemos en nuestra sociedad. Y son los mal vistos, los que cuidan a nuestros ancianos, los que cuidan nuestro ganado, los que cultivan la tierra y mantienen el sector primario vivo. Sin embargo, la inmigración española y latinoamericana no tiene esa percepción. Pero todos los movimientos migratorios tienen efectos. Me refiero que, cuando digo que la gente va y viene, claro que eso produce efectos, produce cambios allí donde se producen. Claro que se producen cambios y hay efectos. Hay efectos de muy distinto tipo. Yo voy a destacar dos. Los efectos sobre el territorio. ¿Vale? Los efectos sobre el territorio, si nos fijamos en Fuerteventura, porque podemos hablar de cualquier isla de Canarias, vemos que la proliferación de viviendas, en muchos casos viviendas de alto standing, muchos miles de viviendas en Canarias construidas o para población europea que viene a vivir a Canarias o comprada por esa propia población. Podemos, no sé, si miramos cómo está creciendo Tindaya, por ejemplo, veremos toda una zona de expansión de viviendas estupendas, en muchos casos propiedad de ciudadanos de la Unión Europea, que no son residentes en Canarias, son residentes en sus países, pero pasan aquí una temporada, ocupan su vivienda durante la temporada que pasan aquí, 6 meses, 3 meses, lo que sea, y el resto del tiempo alquilan esa propiedad. Hemos consumido un suelo. La población en Canarias no tiene dónde vivir, lo estamos viendo, en Corralejo la gente no tiene dónde vivir, no tiene dónde vivir. Sin embargo, el suelo que destinamos a la construcción se está destinando a personas que no residen en Canarias, que están aquí ocasionalmente y que cuando se marchan arriendan sus propiedades. Ese rédito de ese negocio, que es el turismo vacacional, se está yendo a sus países de origen. Pero eso no se ve como negativo. Eso no se ve como negativo. Como vienen con dinero, se ve como positivo. Está muy bien que vengan, vienen con dinero, vienen a hacer negocio, pero consumen territorio. ¿Cuánto territorio? El territorio que no tenemos. No tenemos suelo para la vivienda de nuestra población y estamos consumiendo territorio para gente que no es residente aquí. Eso es un efecto. Otro efecto de los movimientos migratorios ahora mismo en Canarias, los servicios. Los servicios sanitarios, la sanidad pública, las escuelas, los servicios sociales de los ayuntamientos, etcétera, se ven desbordados. ¿Ante qué realidad? Ante la realidad de pobreza que se vive en Canarias.
Canarias sigue siendo la comunidad más pobre del Estado español, la segunda con los salarios más bajos del Estado español. Y por lo tanto hay un problema severo de pobreza en Canarias. Los servicios sociales están desbordados, la sanidad está desbordada, el sector educativo se ve desbordado ante la atención de ese crecimiento de población. Buena parte de la población que usa esos servicios es la población inmigrante pobre, porque necesita esos servicios, necesita la educación, necesita la sanidad, etc. ¿Qué sucede? Que como son irregulares, como el gobierno no los cuenta, esa población no existe. Y como no existe, dice, nosotros tenemos un médico cada no sé cuántos habitantes. Pero cuente usted todos los demás. Ese médico, por cada no sé cuántos habitantes que tenemos en Fuerteventura, sin contar a los irregulares, porque esos no existen, y si existen, ¿vale? Ese médico que tenemos es una ratio pobre. Es decir, nos vamos a cualquier otro lugar de España más desarrollado, nos vamos al País Vasco y habrá un médico cada menos habitantes. Pues aquí tenemos un médico cada X canarios, pero que no estamos contando nosotros. Si contáramos nosotros, los servicios en Canarias tendríamos que llegar necesariamente a la conclusión de que son servicios tercermundistas, que no alcanzan para la población que lo necesita. Pero que la población que lo necesita no vive de gorra. Esa población que lo necesita es la que trabaja en el sector primario, en la construcción, en los cuidados a las personas, etcétera, etcétera. Sobre estas cuestiones tenemos que reflexionar. Y digo yo, reflexionar significa pensar qué es lo que nos conviene. Si esta situación en la que todos fuera de Canarias se toman todas nuestras decisiones, o pensar cuáles son las decisiones que nos convienen a nosotros como sociedad. Y las decisiones que nos convienen a nosotros como sociedad deberíamos tomarlas nosotros. Pero primero se tiene que dar la reflexión, primero se tiene que dar el debate, y el debate tiene que ser un debate, en mi opinión, con datos, con elementos de juicio, y no esa opinión trufada de racismo y de prejuicios, que no lleva a nada más que a que nosotros y ellos continuemos en la situación en la que estamos. Ellos como inmigrantes y nosotros como población sin capacidad de decisión sobre nuestro futuro, y que seguimos siendo la comunidad más pobre en España. Si queremos cambiar nuestro futuro, el de nuestros jóvenes, el de todos los que estamos aquí, tendremos que tomar decisiones sobre estas cuestiones. Y antes de ello habrá que reflexionar sobre estas cuestiones. Es imprescindible que esa reflexión se produzca. Yo no tengo las soluciones, evidentemente, pero no pueden salir de ningún otro lugar que no sea de nuestra comunidad. Nuestra comunidad debe poner en el centro de interés nuestros intereses. Y cuando tengamos en el centro nuestros intereses, tomaremos las decisiones más adecuadas a nuestros intereses, no a otros intereses, que no es lo que está sucediendo, ni es lo que ha sucedido en Canarias desde el siglo XV hasta ahora. Alguna vez tomaremos la rienda de nuestro destino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marco. Yo creo que has aportado tanto una base histórica como unos datos que nos permiten desmitificar, y algo que comentabas tú, esos titulares que es en lo que nos solemos quedar, lo que suele ser lo más polémico, lo más de esa ardiente actualidad que vemos todos los días en la prensa, y al final cuando una persona profundiza en el tema ve esos fundamentos históricos, esas raíces en las que se hunde nuestra cultura, nuestra sociedad. Y no solo eso, sino que coteja lo que vivimos, la realidad de dónde vienen, cuántos vienen, cuál es la situación en la que vienen y en la que se quedan. Creo que ayuda mucho más a comprender un tema que, como has dicho y yo reafirmo, es bastante complejo. Yo sé que vamos bastante mal de tiempo, pero yo creo que el asunto es tan interesante que por lo menos para 2 o 3 preguntas, si alguno se quiere animar, pues les hago un brevísimo debate. Si alguien quiere usar el micro, se lo pasamos. Hay tanto que preguntar sobre eso. Bien. No va a ser
afirmando, ¿no? Digo yo que el tema es tan... ¿no? Decías que en el continente africano hay una cantidad, un 40% de jóvenes, y esos jóvenes ahora están más informados que nunca. La diferencia entre la situación en que ellos están con la situación en el exterior, lo que los impulsará a buscar otro camino más que antes, más que todos sus padres y sus antepasados, que no tenían un conocimiento tan claro y tan inmediato como el que tienen ahora estos chicos. Efectivamente. Pero no es nuevo, me refiero. Hoy los medios por los que se informa la gente son muy poderosos, ¿vale? Y están al alcance de mucha gente. Pero siempre tuvimos medios por los que nos informamos. Hay cosas escritas en los trabajos que he consultado estos días para la charla de hoy que hablan de cómo, a pesar de la dureza de la migración en Canarias, ¿vale?, de la dureza que suponía el viaje y la llegada a América y el asentamiento en América, y cómo lo que se prometía casi nunca se convertía en realidad. Es decir, el fenómeno de los indianos es un fenómeno, entre comillas, falso. Es muy reducido el número de población, contando los miles y miles y miles de canarios que han emigrado, ¿vale? Muy reducido la gente que hizo fortuna en comparación con todos los demás. Pero esos que hicieron fortuna se convertían en reclamo para la población aquí. Hasta tal punto que en el siglo XIX, final del siglo XIX, hay algunas cosas escritas por sectores ilustrados y tal, donde denostan la figura del indiano, diciendo esos que vienen medio ricos a aparentar que son más ricos que nadie para convencer a esta pobre gente que se vaya. Pero claro, ellos querían que la gente se quedara porque hacía falta la mano de obra aquí, ¿no? Pero eso ya sucedía, y ya no sucedió a nosotros, como los cantos de sirena del progreso hacía que la gente se arriesgara a todo lo que tuviera que arriesgarse, incluso pereciera en el intento, con tal de intentar conseguir ese sueño. Yo creo que eso está pasando hoy, en general, en África. Los muchachos que piensan que van a venir y van a terminar jugando un equipo de fútbol de primera división y se van a hacer ricos, ¿no? Lo consigue alguno, claro, lo ven en la tele. Ese es su modelo. Ese es su modelo. Pero es un modelo falso. Igual que el modelo del indiano, para nosotros fue un modelo falso. Gerardo, pásale el micro a Álvaro. ¿Qué se puede hacer para luchar contra el creciente racismo? Ojalá yo tuviera respuesta para eso. A través de mi trabajo en la Asociación Entre Mares, lo que he conseguido es darle muchas vueltas al coco sobre lo que pasa. Pero evidentemente no tengo varitas mágicas ni respuestas. Pero, primero, la información, es decir, ser capaces de manejar información veraz, es destructivo contra todos los bulos. No hay bulo que se sostenga con una gente bien informada. El fascismo, porque el racismo es parte, el racismo no es una cosa que viene sola, el racismo viene en un paquete, y ese paquete se llama ultraderecha, ese paquete se llama fascismo, puro y duro. En Italia están gobernando los herederos de Mussolini, en Alemania tienen una fuerza tremenda, jamás pensado, los herederos de Hitler. En Hungría, en Ucrania, en Croacia, los herederos de los Ustachi, de los sectores nazis de todas esas sociedades, están más fuertes que nunca. En Estados Unidos, ese discurso está más fuerte que nunca. Hay un discurso en la campaña de Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, que hoy estaba viendo en YouTube, que dice: nuestros enemigos son los profesores. Es increíble. Nuestros enemigos son las universidades. Eso dice el vicepresidente de la principal potencia militar y económica del mundo. Nuestro enemigo es el conocimiento. Por lo tanto, si queremos conocer
a nuestro enemigo, si él dice que nuestro enemigo es el conocimiento, es que el conocimiento es vital. El conocimiento vital para la libertad, el conocimiento vital para la justicia, el conocimiento vital para el progreso. Así que, conocimiento. Y el conocimiento se construye. Y se construye si nos dedicamos a construir. Si consumimos el conocimiento ajeno, no estamos construyendo nuestro propio conocimiento. Esta sociedad, la nuestra, esta comunidad, la canaria, los que aquí vivimos, los que aquí estamos, tenemos que conocer nuestro territorio, tenemos que conocer nuestra realidad y tenemos que conocer nuestros problemas. Solo de ahí saldrán las soluciones. Gracias. Pues concluimos la sesión de hoy. Solo recordarles la siguiente cita del mes que viene, que sería el 24 de abril, y cuyo ponente está aquí presente hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.